Me llamo Luis María Nadie y estoy de usuario de Arguía desde hace 29 años. Todo empezó con una decisión que se toma del día a día, que era salir un domingo por la tarde o no. Y al final decidí salir. Era en el 87, yo tenía 22 años, no, 21 años para 22. Entonces vino un amigo de la infancia y me dijo: Luis, ¿me acompañas a la estación de Norte? Es que he quedado con tres amigas y tal. Bueno, pues uno es un caballero, es un amigo y tal, pues oye, pues le fui a acompañar le fui a acompañar y tal. Y entonces estaba la estación de Norte, era la estación grande de Orduña a Bilbao, y ellas venían de Bilbao. Vino el tren y de repente vi una mirada femenina, simplemente una mirada, a través del cristal, que encima estaba sucio. Y entonces me empecé a notar que me latía el corazón rápidamente, que me daban escalofríos en toda la espalda y que me temblaban las piernas, que parecía que iba a caerme. Entonces me di cuenta de que estaba enamorado. Y vino entonces las tres amigas de mi amigo, y daba la casualidad que una de ellas era la mujer esta de la que me había enamorado. Y bueno, y a la semana siguiente pues bajé a Bilbao, y en el tren tenían mi cuadrilla y me dijo uno: vamos hoy no me apetece estar con mi novia, vamos a tomar algo por ahí. Fuimos y venimos, la acompañé hasta la estación del norte de Bilbao y fui arriba y allí estaba ella. Entonces nos quedamos solos y me dijo que la acompañara a casa, y yo sabía que no me iba a atrever a pedir una cita, y entonces me busqué un truco. Tenía unos libros en la mano y le dije que a ver si le gustaba leer. Y me dijo que sí. Dice: pues toma, te los dejo y cuando termines de leer me los devuelves. Entonces pasaron 2 meses y me la volví a encontrar. Venía yo a Bilbao y cuando llegué a Bilbao estaba ella montada en el tren con su amiga para ir a Llodio. Y entonces me dijo: Luis, ¿podemos quedar el sábado para devolverte los libros? Digo: vale. Y nada. Entonces quedamos el sábado y así quedábamos todos los sábados. Hasta que un sábado, que era fiesta de Bilbao, que era el 22 de agosto, pues quedamos por la noche para ir a las fiestas. Y entonces quedamos y llegué y no había nadie. Y me pareció muy raro porque era tan puntual que solía venir 10 minutos antes o así. Y pasaron un cuarto de hora, 20 minutos, y hasta que vi aparecer a un hombre elegantemente vestido que parecía que buscaba a alguien. Y pensé yo: este viene a buscarme a mí. Y así era. Me dice: fulanito tal, sí, a fulanita le ha pasado esto. Entonces, en ese momento que me dio la mala noticia, en mi cerebro empecé a oír una voz, que es un síntoma que tengo yo ahora constantemente, que luego os explicaré por qué. Empecé a oír una voz que me dijo: mi vida o tu vida ha cambiado por completo. Y entonces al principio empecé a oír esa voz de vez en cuando, hasta que decidí irme a Barcelona, y en Barcelona me dio una crisis de una euforia muy grande, en la que yo me creía, mi temática era que yo creía que era Dios, que había arreglado el mundo, y entonces ahí empecé a oír la voz constantemente. Me trajeron en coche ambulancia hasta Zamudio y tal, y allí me recuperé, pero para mí no fue como una recuperación exactamente, es más, era hasta peor, porque lo que caí es una depresión muy grande. Así como mi euforia era muy grande, muy arriba, la depresión fue muy abajo, porque soy bipolar. Y entonces luego ya me recuperé de la depresión la primera vez. Al principio creía que había perdido el sentido del humor, que había perdido la personalidad, que había perdido todo, porque las depresiones, sobre todo si son muy fuertes, lo que te hacen es ver negativo todo, ¿eh? Y sobre todo las cosas más importantes y más esto, lo único que lo ves negativo. Es como cuando estás triste y alegre. Pues la depresión, la misma diferencia que hay entre estar triste y alegre, es la diferencia que hay más o menos entre la depresión y la tristeza. Un día pues tuve una conversación con la voz en que decía: Luis, tienes una enfermedad mental grave, que te han dicho los médicos, y te han dicho que no tienes cura porque tienes que tomar medicación para toda la vida. Entonces, lo que tienes que hacer, si quieres estar parecido como antes, no igual, es buscar un sitio donde recibas un tratamiento mucho más intenso, que ir una vez al psiquiatra o 2 veces al mes y estar 5 o 10 minutos. Tengo la madrina de mi cuñada o
o del hermano de mi cuñada, que es monja o catedrática, digo, pues sabrá de este mundillo. Y me habló de Argía. Entonces yo vine a Argía y me gustó mucho Argía por lo amplio que era y eso, digo, aquí me pueden ayudar. Lo que menos me gustó, que tenía que pagar al mes. ¿Para qué para qué voy a mentir? Pero hoy reconozco que hoy en día es la mejor inversión que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque he encontrado lo que quería, el estar parecido a como estaba antes de quedar enfermo. No igual, aparte de que sería imposible que estuviera igual, ya no solamente por la enfermedad, sino por la edad también. Y bueno, pero esta voz, ¿cómo decirte? Me dice de todo, no solamente me dice cosas tristes y eso, todo depende del estado de ánimo que tenga, porque me dice de todo y si yo tengo el estado de ánimo de bajón, pues todo lo que me diga me va a parecer negativo, aunque sea positivo, me parece a la vez negativo. Pero si, por ejemplo, estoy no de subidón, sino estoy bien, estoy esto, todo lo que me diga, pues me va a parecer, bueno, pues que es bien y que está bien. No, o sea, que no me va a parecer negativo ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, tengo lo que tengo de curioso es que la voz, por ejemplo, me cuenta chistes malos, que se les llaman luisismos, que son chistes inventados por mí. Por ejemplo, vas a una farmacia y dices, quiero unas gafas de vista cansadas. Y dice, lo siento, están agotadas. Y entonces son chistes malos, pero como digo yo, por lo menos, en vez de decir, como dice la sociedad de nosotros, que hacemos barbaridades o vete a saber qué, que eso solo pasa. Que no digo que sea mentira, lo que no es cierto es que sea todo el colectivo que es así. Es un tanto por ciento muy pequeño del colectivo y muchas veces no están ni tratados o ni siquiera sabían que tenían la enfermedad. Y los que son por la enfermedad, claro. Porque hay mucha gente que está enferma, sí, y la enfermedad no es buena en absoluto, porque ninguna enfermedad es buena. Lo que pasa es que es mala para ellos mismos. Pues he encontrado gente, pues eso, que estaba fuera de la realidad, pero que no se metía con nadie tampoco, o sea, que iban a su bola, a su aire, y que no quiere decir que no haya gente también que se metan con los demás, pero también sin ser enfermos también hay gente que se mete con los demás también y también hace barbaridades. Yo ahora, por ejemplo, llevo más de 30 años con estos síntomas y digamos o no, pues no es que me haya adaptado a ellos o dejado de adaptar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa es que me sigue afectando porque a mí, si tengo un problema o voy a tener un problema, la voz me empieza a montar una película. ¿Y qué pasa? Que se monta una película más grande de lo que es y a veces más negativa de lo que luego llega a ser el problema. Y entonces, mientras me lo está diciendo, lo paso mal. ¿Por qué? Porque lo estoy oyendo y porque para mí la voz es como una invasión dentro de mi cerebro. Y no estoy nada en contra de la medicación, ¿eh? Yo sé que hay que tomarla porque, es más, yo estoy estable en parte por la medicación, pero también estoy estable por la convivencia que tenemos, sobre todo con los compañeros, tengo los compañeros, el personal que de Argía, que es muy cercano, todo lo que es con el nombre de Argía, todo, hasta las salidas que hay, hasta las vacaciones, hasta en el tiempo libre y todo, es terapia para nosotros. Me apunto a todo lo que sea, bueno, a trabajar no tanto, pero bueno, me apunto a todo lo que sea, porque va a ser mi tratamiento, y aunque yo soy muy reacio a trabajar porque no me gusta trabajar, soy un vago trabajador. ¿Por qué? Porque yo tengo mis problemas mentales con el trabajo. A mí una cosa que es por imposición, aunque yo haya estado de acuerdo en decir, bueno, por una nómina o por un dinero yo trabajo, aún así, para mí es como imposición o lo que sea, y eso mentalmente la voz me machaca mucho, me esto mucho. Entonces, pero también, claro, yo ni soy millonario, ni me ha tocado la lotería, ni nada por el estilo, tengo que trabajar para vivir y siempre he trabajado, aunque no me... Entonces, como sabía que tenía esa problemática, aquí en la Ría, pues hay una actividad que es de limpieza, que es limpiar los baños, las salas y eso. Entonces yo, sabiendo la problema que tenía, digo, la mejor manera de enfrentarse a un problema, de estabilizar un problema, como quieras llamarlo, es enfrentarse a él. Entonces me puse a trabajar. Y bueno, también he ido a muchas salidas, me he apuntado a todo menos a un bombardero porque soy pacífico y muchas cosas. Cuando entré en Argía decía, después de curarme voy a ser voluntario.
por ahora soy voluntario. Pero es como, digamos, que soy un poco, el destino me ha hecho un poco masoca, así, en ese sentido. Porque para aguantar esto también, por lo menos no me he casado, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe, oye, pues no todos son males en esta vida. Pero no toda la enfermedad mental es malo, ¿eh? También tenemos sentido del humor y también tenemos, como yo lo demuestro, que con los luisismos y con mis salidas, pero eso no quiere decir que sea el único enfermo que tenga sentido del humor. Hay muchos que lo tienen también. Bueno, no hemos echado risa ni nada también. Joder. Yo he tenido casos, sí, de rechazo. He tenido casos de rechazo simplemente por la enfermedad mental. Tuve el caso de una amiga mía que se lo conté y desde entonces no me quise hablar, no me quise esto. Pero yo creo también que ha cambiado un poco la cosa. No del todo, todavía sigue habiendo marginación, sigue habiendo mucho, sigue habiendo ignorancia, pero yo creo que ha cambiado de unos años para aquí, ha cambiado mucho. Y yo pienso que la sociedad ha cambiado un poco también. Es más, ahora se han dado películas que tienen que ver con la realidad, como Una mente maravillosa, o Campeones, o TikTok, que son películas que tienen que ver con nuestro tema, pero que no son estilos psicosis ni nada por el estilo. Con Campeones te echas unas risas que no veas. Y Una mente maravillosa me sirvió de referencia a mí, porque precisamente tiene los dos síntomas que tengo yo, de otra manera, pero yo vi la película y vi el final y yo pues me sirvió de referencia, me sentí identificado. Yo lo comparo mi enfermedad como la burocracia, que va poco a poco pero tiene sus resultados. Nosotros tenemos la fama de que si decimos cosas que no tienen sentido, de que no tienen lógica o que somos muy agresivos y tal. No digo que no exista eso, no digo que no haya compañeros que por desgracia lo tienen. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la crisis, por ejemplo, no veía mucho la realidad. Un 70 o 60% no veía la realidad, pero sí veía un parte, aunque pequeña, un tanto por ciento la realidad. Lo que pasa que también había mezcla. Ahora, con el tratamiento que me han dado, sí veo la realidad. Lo que pasa que también pues tengo algo de parte de lo no real, porque la voz, por ejemplo, también me dice muchas cosas de mi temática, de cosas fantasiosas, o sea, por eso que me dice de todo. Entonces, y a veces pues suelto alguna de las mías, y eso. Y bueno, pero que somos personas igual que los demás. O sea, somos personas porque tenemos, y tener en cuenta una cosa, y eso es cierto, y no es porque yo esté enfermo, pero hay mucha gente que igual está enferma y no lo sabe. Y hay mucha gente que está, y si no está enferma, que está predispuesta a la enfermedad y que si igual se le sucede alguna cosa en la vida, puede caer también en la enfermedad. O sea, nadie está libre de esto, pero que vamos, que no, con un debido tratamiento y con eso, oye, se puede llevar una vida relativamente normal, porque luego también le vas y le preguntas a un especialista, oye, ¿qué es la normalidad? Y yo se lo pregunté a una psicóloga y no supo qué responderme.